Empiezo a compartir la pantalla. Ahí aparece que estoy grabando, ¿no? Sí. Sí, ahí está Bueno, grabando. perfecto. Bueno, ahí están viendo la pantalla entonces. Bien, bien. ¿Saben cómo hago para sacar Sí, esos sí se cuadros? ve. Bueno, ahí está. Perfecto. Bueno, entonces, la materia es biología de la conservación y la primer clase se llama Conciencia, Sistemismo y Transdisciplina para abordar crisis socioambientales. Lo que vamos a hacer en la materia básicamente es comprender el problema socioambiental. Yo voy a tratar de marcar con el cursor, no sé si lo ven. Comprender el problema socioambiental nos va a llevar a hablar de la sexta extinción, de las relaciones naturaleza-sociedad, del cambio climático y de los impactos humanos. Después conocer conceptos claves de la conservación, como son pérdida y fragmentación del hábitat, biogeografía de la conservación, especies focales, etcétera, etcétera. Y después empezar a ver soluciones, que yo las voy a dividir, esto no está en los libros, pero es una decisión que tomé hace muchos años de que vengo dando la materia, en soluciones que son unidisciplinarias, o sea, que son básicamente centralmente de la biología, versus soluciones que son transdisciplinarias o sistémicas, y ahí vamos a tratar también de discutir algunos casos. Por ejemplo, entre las soluciones unidisciplinarias estarían las áreas protegidas, la conservación basada en especies. Entre las transdisciplinarias estaría el sistemismo y la panarquía, por ejemplo, ¿no? Y bueno, después la idea va a ser que con una experiencia práctica, aunque sea pequeña, tratemos de que ustedes practiquen cómo abordar un problema ambiental, vamos a llamarlo restringido, casero o local. Y eso, bueno, se va a encargar un poco Gisela. Y la idea sería terminar también con un mensaje esperanzador, que las problemáticas de conservación pueden abordarse. Bien, una cosa que quiero decirles, digamos, si yo estoy tal vez de acuerdo con esta visión, es que hace 25 años aproximadamente, más de 1.700 científicos independientes, yo tengo ya 23 años dando clases en la facultad, incluyendo personajes notables de la ciencia, advirtieron a la humanidad preocupados por la destrucción ambiental y advertían un gran cambio, que se necesitaba un gran cambio en la administración de la Tierra, porque estábamos afectando tanto la vida que había en la Tierra que si queríamos evitar la inmensa miseria humana teníamos que generar esos cambios. Ellos expresaron su preocupación hace 25 años, que tenía que ver con el daño potencial en el planeta, el agotamiento de ozono, la disponibilidad de agua dulce, el agotamiento de la vida marina, la pérdida de bosque, la destrucción de la biodiversidad, el cambio climático y el crecimiento continuo de la población humana. ¿Ok? Eso fue hace 25 años. Esto nos da una idea. En realidad, los científicos vienen ya desde hace más de un siglo, con los naturalistas, por ejemplo, que empezaron a estudiar en Europa y llegaron a las Américas y otros lugares, advirtiendo de problemáticas ambientales. De hecho, el cambio climático fue visualizado, por ejemplo, por un científico que estudiaba los glaciares, que ya casi a principios del año 1900 fue postulado el cambio climático. Fíjense la capacidad de anticipación que tiene la ciencia, y vieron que también el problema del COVID había sido vaticinado por dos publicaciones de los años 2014 y 2015, en donde había virólogos de gran parte del mundo. Por eso dicen que lo inventaron, pero en realidad ellos vaticinaban que podía ocurrir esto. ¿Por qué les digo esto? Porque actualmente se hizo el segundo de estos trabajos, 25 años después, y en este caso fue firmado por 15.364 científicos de 184 países. Yo firmé también este trabajo, advirtiendo en segunda instancia de qué es lo que está pasando, ¿no? Y fíjense que acá tenemos gráficos importantes para ver. Por ejemplo, el gráfico A muestra que la humanidad es capaz de solucionar algunas cosas globalmente, porque el problema del ozono, que aumentó fíjense que esto es más o menos 1960 y 2016,
el periodo de tiempo de cada gráfico. Desde 1960 el ozono se destruía, pero después la destrucción disminuyó porque se lograron acuerdos mundiales. Sin embargo, en todas las otras cosas empeoramos. Por ejemplo, en la capacidad de agua dulce, de disponibilidad de agua dulce, que es el segundo gráfico. En este gráfico es la captura de pescas marinas, que creció, las zonas muertas de regiones marinas, la pérdida de masas forestales. Fíjense lo que es esta curva enorme en el gráfico E, o sea, fue tremenda la pérdida de masas forestales, sobre todo después de la década de los 90. Fíjense la abundancia de especies vertebradas, o sea, de especies que son de nuestro grupo, los vertebrados. Bajó enormemente, o sea, está por debajo, o sea, en promedio las poblaciones bajaron más de un 50%. Las emisiones de dióxido de carbono aumentaron enormemente. Acá la línea negra está marcando desde ese primer trabajo de advertencia mundial de los científicos hasta este segundo trabajo, ¿no?, que culmina en 1916. Y la temperatura aumentó enormemente y la población de humanos aumentamos enormemente, y algunas de las cosas que hacemos los humanos para alimentarnos, como el ganado o los cultivos, aumentaron también enormemente. Esto nos está diciendo que por más que hay advertencias de los científicos de hace mucho tiempo, las cosas no se están solucionando. Y esto nos lleva posiblemente a tiempos, lo que yo llamo el siglo XXI, ¿no?, del que ustedes van a ser protagonistas, y yo estaré dejando algunas ideas, pero no tan protagonista como ustedes, una partecita nomás al principio. Son tiempos difíciles e interesantes. Difíciles, ¿por qué? Porque por un lado tenemos varias crisis que se están juntando, ¿no? Fíjense que arriba está la crisis de la biodiversidad, que centralmente nos interesa a nosotros. Acá hay una crisis de enfermedades emergentes que la estamos viviendo muy profundamente con el COVID, pero ya existía antes. Por eso esta crisis es de algunas cosas, algunas presentaciones que yo tengo anteriores, porque ya estaba el dengue, había varias enfermedades que se pudieron contener, estuvo la gripe 1, HN1, recuerdan, o sea que estas crisis están. Hay una crisis económica mundial que fue acelerada por la pandemia también. Hay una crisis de pobreza que yo diría, o una crisis de desigualdad, o sea, los humanos estamos extrayendo más recursos que nunca y generando más riquezas que nunca, pero esas riquezas no están equitativamente repartidas. Hay una muy pequeña parte de la población, un 10%, que tiene más del 80% de los recursos, y hay un 80-90% de la población humana y tal vez un 40-50% que no tienen ni lo mínimo, con lo cual tenemos estas graves crisis. La climática es otra crisis bastante grave también, que en realidad tienen, desde mi punto de vista, una crisis central, que es una crisis ética. O sea, los humanos estamos pasando por la destrucción de valores éticos fundamentales, como puede ser, bueno, el respeto entre los humanos, entre las poblaciones, el respeto al resto de los seres vivientes. Son cosas que éticamente tenemos porque tenemos moralidad, pero no las estamos respetando. Como sea, me quiero retrotraer un poquito. ¿Qué pasaría si estuviéramos parados acá cuando no había humanos en Sudamérica, ¿no? Y cuando no había humanos, podríamos ver estos ambientes y estos animales entre 10.000 y 100.000 años atrás, y tal vez un poco más. Podemos retrotraernos hasta cerca de 1 o 2 millones de años. Saben que los humanos tenemos más o menos 150.000 años en la Tierra. Los homínidos tienen más, pero en África, hasta 5 millones de años los homínidos. Pero Homo sapiens tiene más o menos 150.000 años, puede ser un poco más. En la Tierra es un periodo relativamente corto. Y vemos aquí grandes animales como gliptodontes, megaterios, pero también vemos animales actuales, por ejemplo, un jaguarete atacando a un megaterio, y un venado de las pampas, que son animales que coexisten hoy en día. Y eso era cierto, en esa época vivían estos animales coexistiendo, y de hecho Sudamérica tenía una fauna enorme, enorme, de una gran cantidad de animales que se llamaban notungulados. Los ungulados, saben ustedes, si vieron Diversidad Animal 2, que son básicamente la familia de las vacas, antílopes, caballos, chanchos, etcétera, rinocerontes también,
la familia del caballo, Perissodactylos. Bueno, tenemos ungulados endémicos de Sudamérica en grandes cantidades y una fauna muy, muy rica. Y de hecho, Sudamérica, justamente les decía, entre 9 millones y 100.000 años atrás, se une con Norteamérica y hay un intercambio faunístico. Y teníamos, por ejemplo, un tigre dientes de sable como este que está acá, que era marsupial y era enorme, era más grande que el tigre dientes de sable de Norteamérica, por ejemplo, que lo pueden ver en la película La Era del Hielo, que no era un marsupial, era un mamífero placentario como nosotros. Este era más grande, pero los dos llegan a convivir en una época. Y bueno, se extingue el marsupial y el otro también se termina extinguiendo. Pero acá lo que quería llegar es que hay una gran extinción en Sudamérica y desaparecen 13 familias, más de 100 géneros, ¿sí? Y estos, por ejemplo, estos animales que se llamaban Leptopterna eran 5 familias con más de 30 especies. O sea que era una fauna muy, muy diversa, que termina desapareciendo, ¿no? Y una de las cosas que el hombre que se dice es que podríamos haber sido nosotros los responsables, porque hace aproximadamente 30.000 años el hombre ingresa a América por primera vez, el Homo sapiens, ¿ok? Entonces algunos dicen que podrían ser cuestiones climáticas y otros dicen que podría ser el hombre. Ahora, bueno, ¿qué sabemos de esto en concreto? ¿O qué es lo que esperamos saber de esto en concreto? ¿A quién responsabilizamos? Fíjense que estas extinciones pasan en todo el mundo. Se extinguen, por ejemplo, y justamente les hablaba hoy de esa película de dibujitos, La Era del Hielo, que es muy linda, digamos, por lo menos muy atractiva. Que se extinguen, por ejemplo, grandes elefantes, mastodontes, elefantes enormes, grandes rinocerontes. Y hay justamente cambios climáticos importantes producidos por lo que se llaman glaciaciones, que era básicamente un cambio que generaba grandes casquetes de hielo que avanzaban sobre los continentes. Fíjense que si miramos estos gráficos, en realidad en América hay una gran cantidad de extinciones, estos creo que son familias o géneros, Norteamérica y Sudamérica hay grandes cantidades de extinciones, Australia también. En Europa no había tantos animales, pero hay grandes extinciones también. Y en África hay menos extinciones que en los otros continentes. De hecho, hoy en día, África tiene una fauna de mamíferos grande que es muy superior a la de cualquier otro continente, incluido, por ejemplo, elefantes, entre otras cosas. Y esto se contradice un poco, pero si en África los humanos vivían desde antes, ¿por qué no hubo extinciones ahí si los que causaron la extinción fueron los humanos? En realidad porque se discute mucho y fíjense que cuando yo marco con rojo pueden ser los humanos un factor principal, cuando está marcado con azul puede ser el clima y en otros casos hay datos insuficientes. Pero como fuera, los cambios climáticos también provocaron extinciones, o sea que las extinciones pueden estar dadas por algunas especies como los humanos, pero llamativamente en África no ocurrieron. Bueno, una de las posibilidades es que, bueno, en África estos animales evolucionaron con el hombre como depredador, entonces son mucho más resistentes a ese predador con el que tienen 150.000 años, pero cuando pasamos a los otros continentes nos encontramos con especies que no habían evolucionado con nosotros como depredadores y somos depredadores muy eficientes, con lo cual podemos haber tenido impactos. Y esto posiblemente también pasó en ese intercambio faunístico, porque muchos de los animales que se extinguieron en Sudamérica se extinguieron cuando todavía no había humanos. Y ese intercambio faunístico generó también el encuentro de nuevos depredadores con nuevas presas, competencia y varios procesos que pueden llevar a la extinción. Si bien la evidencia es contradictoria, están creciendo el número de trabajos que dicen que en algunos lugares el hombre fue muy importante en las extinciones y en otros no. Pero somos una fuerza de extinción sin lugar a dudas los humanos. Ahora, bueno, ¿qué tienen que ver esta megafauna sudamericana que les estaba mostrando? Bueno, hay una hipótesis de que estos loros, que son de los loros más grandes del mundo, son los más grandes del mundo, el género Anodorhynchus, ahí fíjense aquí debajo una de las especies vivientes, de las 3 especies vivientes, que es el jacinto azul. Fíjense el tamaño del pico respecto a la mano de una persona, son loros más grandes que los guacamayos. Viven las 3 especies en Sudamérica, 2 subsisten y una está extinguida. La que está extinguida está acá arriba. Y esta especie que está extinguida
¿sí? Que lo llaman jacinto glauco o azul verdoso, mientras que al de abajo le dicen jacinto azul. Esta vivía en la Argentina y llegaba hasta el norte de Santa Fe al menos. Y vivía por lo menos en Paraguay, sur de Brasil, norte de Argentina y norte de Uruguay. Estas especies tienen una característica importante. Exclusivamente se alimentan de frutos de palmeras. Son muy, muy específicas en su alimentación. Acá está la especie extinguida, que pude fotografiar un ejemplar en el Museo de Buenos Aires, y más o menos para la década de 1930 murieron en el Zoológico de Buenos Aires los últimos 2 ejemplares que se sabe que existieron de este animal. Miren el tamaño de los jacintos, acá una persona sosteniendo Anorhynchus hiacintinus, y una cosa que se descubrió de los jacintos es que en realidad ellos, si bien comen frutos de palmeras y los pueden romper con ese enorme pico muy fuerte, prefieren los frutos de palmeras que han comido los mamíferos grandes. Acá hay una caca del ganado, fíjense, esta es una tapita de una foto, y el ganado y otros mamíferos grandes comen frutos de palmeras. Entonces, ellos, en vez de alimentarse del arilo, que suele ser comestible, que rodea a la semilla de palmera, lo que hacen es tomar preferentemente las semillas sin arilo, que han pasado por el tracto digestivo de un mamífero, cortarlas con el pico, como se ve acá, tienen un pico muy fuerte, y comer la nuez de adentro, que es muy rica en proteínas y otras sustancias muy nutritivas, ¿no? Están muy especializados estos loros. Y la extinción de nuestro jacinto tenía que ver con que nosotros teníamos palmares de Yatay, la palmera que está en Entre Ríos, y en Entre Ríos, por ejemplo, en el Parque Nacional del Palmar, en Santa Fe hay en el sitio Ramsar, en un pequeño lugar, está muy también extendida en Corrientes, y era justamente el lugar donde habitaba el loro, y este habría sido su principal alimento. Estos palmares eran muy grandes antes de, por ejemplo, en el 1800, cuando viene Alcides d'Orbigny, un naturalista francés, que recorriendo Corrientes ve varias de las especies, el primero que ve la especie esta y se la manda a un científico europeo para que la describa, y es el primero que la describe, y describe varios guacamayos, entre ellas esta especie, pero también dice que estos palmares estaban en tierras fértiles y que rápidamente iban a ser destruidos por la acción humana, cosa que evidentemente pasa, hay una pérdida de hábitat enorme. Y otra cosa que a mí me parece sumamente importante es que, perdonen que estoy tratando de cambiar de diapositiva y no puedo, pero vamos a seguir, que en realidad acá sí ya empiezan los factores humanos, o sea, las extinciones suelen tener algunas causas naturales porque las especies tienen cierta rareza que las hace más proclives a la acción humana, pero bueno, ya sabemos que muchas de estas cosas las estamos acelerando nosotros, por ejemplo, la pérdida de hábitat, ni hablar por ejemplo, cuando deforestamos áreas donde hay mucha pendiente y después caen grandes lluvias y se producen grandes inundaciones. Ustedes tal vez eran chicos cuando vivimos las inundaciones de Santa Fe del año 2003, pero son todas acciones que tienen en general un gran componente humano esta vez, y ya no podemos echarle la culpa a las tragedias naturales, sino que los humanos hemos tomado un rol principal en la destrucción ambiental y por lo tanto en la extinción de especies. Bueno, y básicamente una de las cosas importantes es que fíjense que estamos teniendo la misma influencia sobre la naturaleza que, por ejemplo, el impacto de un gran meteorito, como cuando se extinguieron los dinosaurios, ¿no? Pero una cosa importante, que esta extinción, que es posiblemente la sexta extinción masiva registrada, porque sabemos que han ocurrido 5 anteriormente y no hemos sido los humanos los responsables, es 100 a 1000 veces más rápida que incluso la extinción del impacto del meteorito de los dinosaurios, ¿no? Estas extinciones, lo importante es que, bueno, son básicamente la causa de la crisis de la biodiversidad, pero como los humanos no estamos exentos de lo que pasa en la naturaleza, en realidad esta devastación es la primera vez que, en vez de ser causada por vulcanismo, por un meteorito, por un cambio climático extremo,
es causada por una especie biológica, que somos nosotros. Pero además es muy paradójico que seamos la especie biológica que nos jactamos de racionalidad, moralidad, o sea, saber lo que está bien y lo que está mal, y libertad. Son tres cosas que los humanos creemos esenciales y verdaderamente nos diferencian del resto de los seres vivientes. La racionalidad está dada por un sistema nervioso enorme, posiblemente la moralidad también, y la libertad es una construcción humana, pero nosotros decimos que somos libres y estamos dispuestos digamos, a defender ese derecho. Ahora, bueno, lo importante es que yo creo que como las crisis ambientales se traducen en crisis sociales, me gustaría dejar de llamar la crisis de la biodiversidad porque también es una crisis que se va a traducir y se está traduciendo, y ya lo estamos viendo, en las sociedades humanas. Una cosa importante es que en las otras 5 extinciones, las extinciones cesaron cuando cesaron las causas. Ahora, bueno, los procesos evolutivos se continuaron, se generaron nuevas especies y la cosa fue para adelante. O sea, la vida siempre salvó las extinciones esas. Por ello, yo creo que la conservación en realidad no es un problema de la naturaleza, que estoy seguro que se va a recuperar. Nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, nuestros modelos productivos y hasta nuestra supervivencia están en riesgo. Por eso la conservación es sobre todo un problema humano. Esto me parece importante entenderlo y explicárselo a la sociedad, porque la gente cree que nosotros nos preocupamos por algunos bichitos, por algunos animalitos o arbolitos. No, nos estamos también preocupando porque las sociedades van a tener problemas graves. Bueno, una cosa también que sabemos es que la peor extinción fue en el Pérmico-Triásico hace unos 300 y pico de millones de años y abarcó el 95% de todos los seres vivientes. ¿Ok? ¿Sí? La de los dinosaurios abarcó el 75%, fue menor la extinción esa. Esta en realidad tuvo su origen en un cambio climático similar al que estamos viviendo ahora. O sea, básicamente por vulcanismo se inyectaron una gran cantidad de gases invernaderos a la atmósfera. Ese efecto invernadero produjo un cambio climático que provocó problemas en los mares y en los continentes y llevó a una extinción masiva. ¿Ok? Ahora, bueno, obviamente, ustedes saben que las erupciones volcánicas no son frecuentes en el mundo. Entonces, tardó este cambio climático varios millones de años. Nosotros estamos haciendo más o menos lo mismo en décadas. Pero lo llamativo es que podemos evitarlo, ¿no? Y sería deseable que lo evitáramos. Ahora, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué evidencias hay de esta sexta extinción que estamos planteando? Obviamente porque sigue siendo, bueno, una hipótesis con muchos datos, igual que el cambio climático, casi irrefutable por la cantidad de datos que hay, pero siguen siendo hipótesis científicas. Bueno, en principio, si vemos, están declinando una gran cantidad de insectos, lo rojo es los órdenes que están declinando mucho más en los últimos 40 años que en el resto del tiempo. Acá vemos debajo, por ejemplo, cómo todos los invertebrados han declinado en sus poblaciones a nivel mundial, por lo menos todas las poblaciones que se están monitoreando, mucho menos las mariposas que todos los otros invertebrados, pero sin embargo tenemos efectos también importantes sobre grupos también como las mariposas, ¿no? Esto es un trabajo de Science de Dirso, que es muy interesante leer. Pero además la defaunación está produciendo la afectación de lo que vamos a llamar servicios ecosistémicos, como por ejemplo la dispersión de semillas ha disminuido, la descomposición de basura y de materia orgánica, la remoción de carroña, la herbivoría, que es el efecto de grandes animales sobre la vegetación, la calidad del agua y la cantidad de oxígeno de los sistemas acuáticos, la remoción de caca, digamos, dung removal es la remoción de caca, la, vamos a decir, la dispersión de semillas, la regeneración y la polinización, la cantidad de carbono que se recicla, y ha aumentado también la erosión del suelo y el efecto del ganado nuestro sobre los ecosistemas. ¿Ok? Bueno.
Otro problema es que se han visto en algunos experimentos realizados en Kenia de manipulación, sacando los grandes herbívoros y los grandes animales que tienen muchos efectos sobre los ecosistemas, que se producen problemas en cascadas a nivel de especies que disminuyen interacciones planta-animal y muchos servicios ecosistémicos. Bien, las consecuencias de la sexta extinción entonces son la extinción de especies en un futuro cercano, pero mucho más importante la extinción de poblaciones. O sea, pensemos, por ejemplo, los jaguares, el jaguareté tenían poblaciones hasta la Patagonia, y en este momento en la Argentina quedan 3 poblaciones pequeñas. Entonces, se extinguieron, por ejemplo, todos los jaguares pampeanos y patagónicos que tenían posiblemente particularidades genéticas que no tienen las que sobrevivieron. Muchos grandes vertebrados no van a poder tener respuestas evolutivas de especiación bueno, a lo largo del tiempo. Hay un declive de variedades morfológicas y fisiológicas de muchas especies. Esto afecta su capacidad adaptativa, ya lo saben desde evolución. Invasiones de especies exóticas y otras mezclas de biotas. Disminución y homogenización de las biotas, por ejemplo, son más parecidas mundialmente porque se van introduciendo especies invasoras en todo el mundo. Y bueno, tenemos tanto loros nuestros en Europa haciendo estragos como, qué sé yo, chanchos jabalíes en nuestra fauna haciendo también estragos. Por lo tanto, las biotas se están empobreciendo, y esto incluye algo importante: está disminuyendo la biomasa mundial. O sea, y la biomasa en definitiva es de lo que toma el hombre para alimentarse, ¿no? Con poblaciones humanas muy grandes. Fíjense acá la homogenización, por ejemplo, producida por cultivos. Estos son cultivos de soja en la región chaqueña. Acá hay un gráfico de 3.000 especies y 14.000 poblaciones que están siendo monitoreadas entre 1970 y 2012, cómo han disminuido esas poblaciones de animales, para mostrarle algunos datos. Hay una reducción drástica de biomas que se están perdiendo, que han sido también centros de diversificación. Por ejemplo, el bioma pampeano, la pampa argentina, se ha perdido casi por completo, por cultivos, obviamente. Hay una fragmentación de la distribución espacial de las especies y disrupciones del flujo genético. Ya vamos a ver fragmentación como algo importante en la materia. Hay declive de los tamaños efectivos y el agotamiento de reservorios o bancos genéticos para muchas especies que están sufriendo estas disminuciones. Bueno, los intercambios bióticos, como les dije, natural o artificialmente provocan extinciones, y se están, bueno, perturbando las redes tróficas, la simbiosis y otras interacciones biológicas, como ya habíamos visto, y puede haber un arranque de especiación selectiva de especies que son afines a los humanos. Vamos a suponer roedores de ciertos tipos, palomas, gaviotas y un montón de animales, unos poquitos animales que son afines a los ecosistemas antropocéntricos, ¿no? Todo esto habla de que nosotros estamos en una nueva era que muchos llaman el antropoceno, o sea, una era determinada por los humanos, por la capacidad que tenemos de modificar el planeta. Ahora, una cosa importante es saber qué es la vida y qué es la diversidad, ¿no? Porque esto es lo que le tenemos que explicar un poco a las personas como raíces del problema de conservación. Esta es una pregunta central de la biología, y la vida es capaz de captar energía, usar materias primas, percibir, interaccionar, responder al ambiente. La vida se reproduce por sí misma y además tiene la capacidad de evolucionar. Eso quiere decir que algunos rasgos que caracterizan a los seres vivientes pueden cambiar de una generación a otra. Y además, por ahora, sabemos que la Tierra es el único planeta con vida porque tiene una distancia al Sol justa, agua, y hay temperaturas suaves y agua líquida. Ahora, bueno, una cosa que tenemos que tener en cuenta, que me parece muy importante, es que ningún ser viviente vive sin energía, y que esa energía la tomamos de los que llamamos ciclos biogeoquímicos. ¿Por qué biogeoquímicos? Porque hay sustancias inorgánicas y son ciclos químicos, pero también hay seres vivientes que conforman estos ciclos.
Entonces el sol va a alimentar a los productores primarios de la Tierra, son los únicos capaces de formar moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas, y después va a haber un reciclado de nutrientes a través de consumidores y degradadores. Y toda la energía que entra termina en la atmósfera, ¿sí? Y esos ciclos biogeoquímicos, como el oxígeno, que es producto de la vida, lo saben también por evolución seguramente, el nitrógeno, el carbono y el fósforo, se dan a través de las cadenas alimentarias, ¿no? Y esa transferencia de materia y energía entre los seres vivos no puede ser cortada. Si la cortamos, simplemente va a haber una parte de los seres vivos que no van a poder sobrevivir. Y además, si liberamos demasiada energía a la atmósfera, calentamos la Tierra. Esto parece básico, ¿no? Pero verdaderamente en el ciclo del dióxido de carbono, los humanos tomando combustibles fósiles estamos liberando una cantidad de dióxido de carbono que está calentando la Tierra definitivamente. Y eso se ha profundizado desde la revolución industrial y hemos alcanzado niveles enormes por el consumo enorme de energía que tenemos los humanos. Bueno, ahora una cosa importante es saber que la vida evoluciona y ustedes ya saben cómo evoluciona. Básicamente tenemos genes que son pares de bases. Esos genes tienen dos fuentes importantes de variabilidad, que son las mutaciones o copias mal realizadas o mutaciones provocadas por factores exógenos dentro del ADN, y la recombinación, que básicamente es la reproducción sexual en donde se recombinan en la meiosis partes de los cromosomas. Esas dos fuentes de variación principales y algunas otras más, que conocen por genética, son sometidas luego o no necesariamente, porque no todos los seres vivientes están sometidos a selección natural, a lo que planteó Darwin, que es la selección natural. Pero no olviden que lo más importante es que la vida es diversa por procesos genéticos. Y después esos procesos genéticos pueden estar sometidos a algún proceso de selección natural, que es básicamente diferencias entre supervivencia o reproducción entre individuos que muestran variaciones en las características hereditarias, ¿sí? Recuerden que la selección natural no genera información genética nueva, sino que cambia frecuencias de genes preexistentes. Son las mutaciones, la recombinación y otros arreglos cromosómicos los que provocan, sí, diferencias genéticas entre los seres vivientes. Entonces, bueno, una cosa que es importante, sin lugar a dudas, es que el hombre es central en estas cadenas actualmente. Ay, perdonen, algo pasó. Ustedes están viendo toda la pantalla, a ver. Ahí se ve Ajá, el sí. programa. Algo toqué mal que se me fue la pantalla. Esperen un segundito. Voy a tratar de entrar de nuevo. Acá está, nueva función, control remoto. Perdón, en algo toqué que no era adecuado. Igual sigue compartiendo La pantalla la están viendo. Si Acá está. ponés poné presentación de última ahí del PowerPoint. Ah, Y ustedes ven capaz la pantalla entonces. Sí, se ¿Sí? ve lo que se ve el programa, no solo la pantalla completa. Al A ver, igual, ahí ven la por el- presentación, nuevamente, ¿no? Sí. Bueno, sigamos entonces. ¿Están muy aburridos? sí, Ah, hice de nuevo igual- alguna macana. no, dice que No, vamos. De 10. Supuestamente se terminó las diapositivas. Esta es la Claro, creo que última. está al final de las diapos. Ah, al Ujú. final de las diapos, entonces, a ver, ¿será? Bueno, vamos Está a en la ver. diapositiva 90. Es la última. La última. Ah, claro, pero eso porque... Dice que es la última, sí. bueno, gracias, ahí me ayudaron, porque entonces lo que hice, me salteé. igual, Ale, por el horario que es, ¿Qué hora es? no tendría. Y No se va a estamos, cortar, porque recién me mandó un mensaje, van 47 minutos, no se va a cortar. yo vi ese cartelito, pero no sabía si, bueno. Ajá. Yo le dije que gracias, y me parece, no sé, si se corta nos metemos en el segundo horario, ¿ok? ¿Estamos?
Bueno, acá estamos. Bueno, una cosa que me parece importante, vamos a tratar de acortar camino, es que la vida es diversa justamente porque la diversidad de los seres vivos nos da más posibilidades de supervivencia ante cambios impredecibles. Fíjense, la pandemia es un cambio impredecible en definitiva, porque salta un patógeno de un animal a otro y provoca, digamos, una mortalidad en una población que nos creíamos un poco inmortales, digamos, que es importante, con lo cual, ¿quién podría prever esto? O sea, hay cambios ambientales, como puede ser la erupción de un volcán, a veces ciertos cambios climáticos naturales también ocurren, y hay cambios producidos por nosotros. Pero lo que sí es cierto es que mientras más seres vivos haya y más diversidad genética tengan, tienen más chances de sobrevivir. Por eso es importante conservar la mayor biodiversidad posible de todas las especies posibles. Ahora, bueno, esto lo vamos a ir pasando, pero bueno, ¿por qué estamos modificando el ambiente de esta manera? Que sería una pregunta importante de hacer. Bueno, en principio, yo creo que la agricultura es el cambio ecológico más singular en 3.500 millones de años de vida, porque somos la única especie que dejamos de interactuar con otras masivamente y pudimos manipular unas pocas y ahí dejamos de adherirnos a la capacidad de carga del ambiente. Eso, sumado a una medicina muy eficiente en los últimos 100 años por lo menos, nos llevó a sobrepoblar la tierra y a no depender más de los ambientes naturales como sí dependían los cazadores recolectores como esta señora aborigen que está aquí, que estaban mucho más integrados a la naturaleza, con lo cual las mayores modificaciones mundiales se dan por cultivos o pasturas para ganado, ¿no? Y esos cultivos están cada vez más tecnificados y son cada vez más ineficientes a nivel ecológico, porque por ejemplo un cazador-recolector, como pueden ser aborígenes que viven en nuestro país o en otros lugares, invierte 1 a 6 calorías, por cada caloría invertida cazando un animal, invierte 1 a 6 calorías. Sin embargo, la agricultura tecnificada es todo lo contrario. De 6 calorías invertidas se consigue 1 caloría de alimento, con lo cual es ineficiente energéticamente. En cambio, la agricultura diversificada, sin la tecnología de grandes maquinarias, de transformación genética, combustible, agroquímicos, como puede ser la agricultura orgánica, es al revés, es mucho más eficiente. Por cada caloría invertida se consiguen 10 a 20 calorías. Entonces estamos siendo ineficientes sobre todo con la agricultura tecnificada, lo cual tiene consecuencias en el mundo porque estamos consumiendo además, por muchas razones y sobre todo por nuestra vida citadina, grandes cantidades de energía de combustibles fósiles. Y fíjense acá en rojito rosado se ven los lugares donde más energía se consume en el mundo, que son obviamente Estados Unidos el que más consume, China es el segundo y la Europa desarrollada es el tercero. Y fíjense qué bajo que es el consumo en el hemisferio sur, básicamente porque no tenemos dinero, no es tanto porque seamos más ahorrativos, ¿no? Pero fíjense que donde más dinero hay, más se está consumiendo y más se está cambiando el clima. Por eso es cierta la responsabilidad de los países industrializados. Y otro problema ambiental tal vez sea la monetarización, o sea, en algún momento dejamos del trueque, acuñamos papeles o oro, las monedas de oro, y empezamos a intercambiar bienes por dinero. Hoy el dinero, digamos, en sí mismo es un bien con el cual yo puedo imprimir dólares, un Estado puede imprimir dólares, comprar campos y después transformarlos, comprar maquinarias, o sea que el dinero no es ajeno por sí mismo a la modificación ambiental. Al contrario, incluso a través de modelos especulativos, como caracterizan a las economías neoliberales, yo puedo juntar grandes cantidades de dinero y después, por ejemplo, comprar tierras y cultivarlas, o invertir en cosas que transformen la naturaleza. Los problemas de monetarización son básicamente económicos y difíciles de entender, pero yo creo que ya es una problemática en sí misma, ¿no? Lo que les decía hoy, el desbalance entre la distribución de la riqueza, ¿no? Que es notable. Ese es un problema sociopolítico sobre todo. Como sea, estamos perdiendo rápidamente ecosistemas naturales. Estamos además teniendo otra cosa muy importante. Estamos viviendo la mayor parte de la población humana en ciudades que son cada vez más grandes. Esto tiene dos consecuencias. Las ciudades
son algo así como tumores malignos de consumo de energía y generación de desechos, consumen mucho. Una ciudad de 1 millón de habitantes requiere entre 100.000 y 1 millón de hectáreas de cultivos solo para alimentarse. La gente que está ahí adentro no produce sus propios alimentos, consume grandes cantidades de energía y genera toneladas de basura y otros contaminantes que son vertidos en otros lugares de los alrededores. Pero además, lo más importante, las ciudades nos alejan más artificialmente de la naturaleza. Quien vive en una ciudad deja de comprender el mundo natural. Y creo que entre ustedes debe haber todo tipo de alumnos en el sentido de que algunos serán de ciudades relativamente grandes como Santa Fe, otros tal vez de Buenos Aires, no sé, otros serán de ciudades pequeñas y algunos de ustedes serán tal vez de zonas más rurales del campo. Bueno, no tengo dudas que quienes son de zonas rurales conocen mucho más de producir alimentos y de la naturaleza que quienes son de grandes ciudades. Y eso genera algo que es lo que yo llamo una disociación artificial o dicotomía entre las sociedades y la naturaleza, que es básicamente esa dicotomía o disociación artificial es una de las causas principales de la generación de estos problemas ambientales, que tienen que ver con que yo creo que en las ciudades no dependo más de la naturaleza, y la naturaleza es algo accesorio, algo lindo para ver, para mirar un documental o irme de vacaciones, pero la gente que vive en las grandes ciudades no relaciona más que sus principales elementos o bienes esenciales para sobrevivir vienen de alguna forma directa o indirecta de la naturaleza, ¿no? Bueno, entonces, los hombres somos animales, las sociedades no, las sociedades son cosas que construimos nosotros a partir de nuestro intelecto, pero a veces nos van a facilitar, obstaculizar o modelar nuestras potencialidades genéticas. Y los humanos somos tal vez la única especie que somos entidades naturales, pero la formación social y cultural en gran medida nos autoconstruye y nos autodiseña. Entonces, bueno, una de las preguntas importantes que estamos aprendiendo en las sociedades para abordar estas crisis socioambientales, ¿no? Y generalmente nosotros aprendemos a través de medios virtuales hoy en día. Es muy bueno también aprender a partir de la experiencia y en la medida que puedan háganlo. Por ejemplo, ver si los problemas que nos plantean en la televisión son los que yo veo en mi barrio o no lo son, o son otros los problemas que tienen mis vecinos, mi barrio, mi ciudad, porque verdaderamente estamos recibiendo todo el día información que es virtual en definitiva, y que ya está ideológicamente, políticamente y socialmente digerida, muchas veces con un fin determinado, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros sostenemos en la materia que la conservación es sistémica. ¿Sistémica por qué? Porque tenemos un sistema ambiental, que es la naturaleza en sí, los humanos estamos ahí también, un sistema biológico, sociológico, psicológico, que es básicamente humano, es todo lo que hemos creado nosotros, tiene una partecita biológica, por eso se superpone acá, pero también hay mucho acá de las sociedades artificiales nuestras, ¿sí? Un sistema económico, que después lo vamos a ver, un sistema político y un sistema cultural, como por ejemplo es la universidad, la educación formal, las creencias, las religiones, las ideologías, ¿sí? Y en realidad los problemas ambientales no suelen ser solo ambientales, por eso digo que son socioambientales, porque están acá al medio, tienen un poco de todos los componentes. Entonces la idea nuestra es que en realidad nuestra disciplina, que es la biología, tiene que tomar cosas de otras disciplinas para resolver estos problemas que son complejos y que son sistémicos, ¿no? Y por ejemplo, el monocultivo de soja, hubo una invención científica que fue la soja transgénica, hubo la decisión política de cultivarla, por ejemplo, Europa nunca la cultivó, eso trajo beneficios económicos, trajo también cambios en el sistema de la gente de campo, el sistema humano de los productores de campo, y esto terminó trayendo uno de los problemas ambientales más grandes que tiene la Argentina, dado por la pérdida de hábitat, por el avance de los monocultivos y también por el gran uso de agroquímicos de todo tipo. Entonces la idea es que tenemos que enfocar los sistemas de todas las perspectivas pertinentes, en todos los niveles relevantes, porque muchas veces la unidisciplina no nos alcanza. ¿Ok? Acá simplemente les muestro algunas características de los sistemas
el sistema humano es muy complejo, tiene necesidades biológicas, modulación social y procesos psicológicos. El económico no es complejo, es producción, intercambio de mercancías y servicios y trabajo, pero concentra mucho poder. El sistema político tiene que ver la administración de la sociedad y las relaciones de poder entre sectores sociales. No es tan complejo, pero es posiblemente un poquito más complejo que el económico, pero también como concentra poder es decisivo en algunas cuestiones. Y el sistema cultural son todas las actividades cognitivas, científicas, técnicas, artísticas, morales, religiosas, ideológicas. Y bueno, básicamente vamos a ver que los problemas son sistémicos, ¿no? Entonces acá sí creemos que el desafío es transdisciplinario, ¿no? O sea, no está dentro de una disciplina, sino que tenemos que traspasar los límites disciplinarios, conocer otras disciplinas académicas, fijar objetivos comunes conceptuales, integrar esas disciplinas, pero también integrarnos con la sociedad, porque si no es imposible modificar en muchos casos la trayectoria que estamos siguiendo. O sea que básicamente lo que nosotros diríamos es que tiene que haber un desarrollo integrado entre ciencia y sociedad, sin duda apoyado por la educación, con el objetivo altruista de abordar los problemas socioambientales para el bienestar común, para evitar la desaparición de la naturaleza, incluyendo nosotros, ¿no? Bueno, recordemos también que tenemos sectores dominantes que nos dan mensajes. Esos sectores dominantes tienen intereses determinados. Esos intereses son lícitos, pero muchas veces creemos que son los únicos intereses, pero no, hay otros. Y entonces vamos a definir la biología de la conservación como un enfoque integrado y transdisciplinario de la protección y manejo sostenible de la biodiversidad, que se va a alimentar de muchas ciencias básicas, también de muchas ciencias o tecnologías aplicadas, y no solo es áreas naturales protegidas, sino que son muchas otras, y que necesitamos experiencias de campo, necesidades de investigación, ideas y enfoques novedosos. Y además, una cosa que me parece bastante importante es que nosotros tenemos que tratar de llegar a la sostenibilidad de un sistema que ya no vamos a llamar natural separado de social, porque los dos sistemas están muy entrelazados, lo vamos a llamar sistema socioecológico total. Y después vamos a ver desde el punto de vista de lo que nosotros creemos o adherimos de sostenibilidad, que en realidad son sistemas socioecológicos. No los vamos a separar más, no vamos a decir la naturaleza por un lado, la sociedad por otro, ¿ok? O por lo menos vamos a intentar no hacerlo. Dentro de esto, tengamos en cuenta que tenemos conocimiento científico de distintas ciencias, tecnologías de uso de los recursos, pero también información empírica. Empírica es información de la experiencia. Por ejemplo, de una persona que pesca desde hace años en el río Paraná y sabe cómo pescar y no afecta al ambiente. O de un ganadero tradicional que hace 100 años que hace una ganadería en las islas. O de un cultivador de, vamos a suponer, colla en los Andes, que también tienen 1000, 2000, 3000 años o 5000 años cultivando en un ambiente muy, vamos a llamar, extremo como es la puna. ¿Ok? Bueno. Acá les comparto entonces la definición que vamos a seguir de biología de la conservación. Esta definición no está en el libro, sí la tienen en el práctico número 1, así que véanla de ahí. No la voy a comentar porque ya las ideas principales las comenté. Y vamos a ir a los principios éticos, filosóficos y biológicos que tiene la biología de la conservación. O sea, uno de ellos es la extinción de especies y poblaciones es negativa e irreversible. Es obvio que esto ya lo sabemos, afecta a ecosistemas, su funcionamiento y a lo que nosotros obtenemos de la naturaleza como estuvimos viendo hasta ahora. La complejidad y la evolución son necesarias y valiosas. ¿Qué quiere decir eso? En realidad nosotros no podemos tomar unas pocas especies, mantenerlas en cautiverio y creer que eso es conservación y que no va a pasar nada. Sabemos que las tramas de interacciones ecológicas y evolutivas se dan en los ambientes naturales. Y no es deseable que reduzcamos eso a animales en cautiverio porque los procesos evolutivos no se van a mantener, ¿sí?
y además no podemos tener una colección estática de especies y creer que la conservación es eso. La conservación va a ser exitosa si mantenemos los ambientes naturales y las poblaciones interaccionan y evolucionan con los cambios de su ambiente. Por eso básicamente no vamos a ver conservación ex situ, porque verdaderamente pueden verlo y yo creo que es una conservación que no tiene mucho futuro. La diversidad de organismos es buena, es fundamental para la supervivencia no solo de las sociedades humanas como ha ocurrido, sino que también para muchas sociedades. Y si ustedes tienen la oportunidad de conocer regiones del norte de Argentina o del extremo sur y ven, por ejemplo, como les decía hoy, las poblaciones collas de altoandinas, y van a ver que verdaderamente subsisten ahí hace miles de años y siguen subsistiendo sin muchos insumos externos, ¿no? Y esto nos hace llevar a otra consecuencia. La diversidad cultural humana es buena, o sea, hay que respetarla siempre, y saber que muchas personas que interaccionan con ambientes naturales van adaptando las cosas para que les vaya mejor, y que no todas las culturas, sobre todo las culturas tradicionales, modifican el ambiente. No así ocurre con nuevas prácticas que se exportan a veces, por ejemplo, el cultivo tecnológico pampeano con muchos insumos. Si lo llevamos, por ejemplo, a la región chaqueña, a lo mejor provocamos impactos grandes. Pero muchas de estas culturas ancestrales están desapareciendo por extrema pobreza, presión social y un modelo cultural homogéneo que en realidad no es adaptativo a los diversos ambientes mundiales. Las comunidades biológicas y ecosistemas son dinámicos, y acá sí, si bien vamos a ver áreas naturales protegidas, tener solo áreas naturales protegidas, vamos a ver que si bien es necesario, no es suficiente si libramos a extensas regiones a la devastación. Santa Fe es un ejemplo de eso. Tiene un 80% de su territorio tomado por cultivos, digamos, intensivos, y ha habido muchas extinciones y hay muchos problemas ambientales por eso. Las áreas protegidas no son sistemas cerrados, sino que están en un mosaico de hábitat. Las perturbaciones naturales son cruciales para el mantenimiento de la biodiversidad, y las escalas de los procesos biológicos y ecológicos y evolutivos son generalmente grandes. Bueno, otra cosa importante es que las especies tienen un valor intrínseco, así como la vida humana lo tiene, pero como nosotros sabemos que venimos de esas especies, las tradiciones filosóficas de que los humanos somos, no sé, superiores no es adecuada, y vamos a tratar de no seguirla como algo, como una creencia por lo menos, ¿no? Entonces el valor de los otros seres vivientes es importante como el valor de la vida humana. Obviamente nos vamos a tener que alimentar de animales y plantas. Y una cosa importante es el rol de la ciencia, ¿no? Nosotros estudiamos una ciencia, y ustedes saben que la ciencia viene de una cosmovisión que se llama humanismo secular. Es interesante que lean esa cosmovisión. Humanistas seculares eran San Martín, Belgrano, Moreno. Casi todas las revoluciones del mundo se dieron por humanistas seculares. Y la Ilustración, que es el movimiento que dio origen a las ciencias, y tiene algunos filósofos como Descartes, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Hume, John Locke. Esto se da entre 1600 y 1700. Y básicamente tiene estas consecuencias nociológicas o cognitivas, que es posible deseable hallar la verdad, recurriendo a la experiencia, la razón, la imaginación, la crítica y la acción. Moral, debemos buscar la salvación de este mundo único real por medio del trabajo y el pensamiento antes que por la guerra. Debemos disfrutar la vida e intentar ayudar además a los demás a vivir antes que perjudicarlos. Social, de esta salen obviamente las revoluciones francesas, y como les decía hoy, la Revolución de Mayo nuestra tienen libertad, igualdad y solidaridad. Pericia en la administración de la comunidad, esto va a los políticos. Y axiológica, aunque diferentes grupos humanos puedan tener valores diferentes, hay valores universales como bienestar, honestidad, lealtad, solidaridad, justicia, seguridad, paz y conocimientos por los que vale la pena trabajar o incluso luchar. Estos valores están en muchas culturas humanas, sin lugar a dudas. Y la ciencia se basa en lo que se llama escepticismo racional. Planteo dudas sobre el mundo o los fenómenos que pueda justificar racionalmente, y trato de diseñar la forma
de ponerlos a prueba siempre por métodos verificables y repetibles, ¿sí? Diferente escepticismo radical, dudo de todo, sin soporte racional, y no puedo diferenciar entre lo correcto e incorrecto. Cuidado que hay algunas visiones que yo las llamo pseudocientíficas, como el subjetivismo, el relativismo, que tienden a esto. Y un conocimiento dogmático es sostenido por alguna autoridad que no admite réplicas, no pueden ser sometidos a prueba de veracidad. Son dogmáticas esencialmente las ideologías, las religiones, o sea, nos dicen, ustedes tienen que creer en esto, y esto no puede ser discutido, básicamente, ¿no? El adoctrinamiento es la enseñanza de dogmas. La ciencia, por su esencia, es antidogmática, ¿no? Acá hay algunas éticas de la filosofía científica que son importantes. Por ejemplo, no atarse a dogmas, justificar lo que uno afirma, no filosofar sobre la ignorancia, sino tengo que leer lo que existe sobre el tema que estoy tratando o las cosas principales. No nos podemos jactar de poderes cognitivos especiales y tenemos que tolerar toda investigación científica de hipótesis, aunque no la creamos, y rebatirla con datos. Nosotros nos vamos a mover, porque obviamente la transdisciplina es así, entre campos de investigación y campos de creencias. Recordemos que los campos de creencias tienden a ser dogmáticos, por lo cual las discusiones suelen ser poco fructíferas. De todos modos, como nosotros sabemos que la ciencia existe, deberíamos, por más que tengamos ideologías y creamos dogmáticamente en algo, buscar evidencias cuando tengamos dudas y discutir sobre evidencias, ¿no? Estos campos de investigación y de creencias muchas veces tienen límites difusos y vamos a estar siempre sobre, por lo menos, recorriendo este camino sinuoso, ¿no? Y otra cosa importante es que la conservación es una tecnología. ¿Por qué? Porque nosotros queremos aplicar conocimientos de diferentes ciencias e incluso conocimientos empíricos con un objetivo determinado. Las tecnologías no son neutras, o sea, que no son neutras significa que las tecnologías pueden tener consecuencias buenas o malas sobre las sociedades y el ambiente. Yo puedo decir, bueno, hagamos una reserva en este sector de los bosques del sur para que no se quemen y se conserven, y ahí haber comunidades mapuches que habitaban ahí y querer excluir a los mapuches de esos lugares. Y eso es una consecuencia negativa, aunque la reserva puede ser una consecuencia ambiental buena, estoy teniendo una consecuencia social negativa. Por lo tanto, nosotros como desde la ciencia también decimos que tenemos que considerar nuestra ética, vamos a tener en cuenta las consecuencias buenas o malas, y en algún momento, por más que si las consecuencias malas superan a las buenas, se puede decidir que no es una acción, por lo menos en ese contexto y de esa forma realizable, ¿no? Acá es donde yo quiero diferenciar bien ciencia de pseudociencia, a veces estos límites son muy difusos. La pseudociencia se basa en una ideología y todos los datos que mire y las teorías que toma no contradicen su ideología. En cambio, la ciencia, si bien la ideología existe y la tenemos todos, la analizamos a través de la filosofía y la filosofía de la ciencia trata de que la teoría y los datos no estén siempre condicionados por la ideología, sino que en algún momento puedan incluso hasta cambiar las ideologías porque pueden contradecirlas, o sea, y aceptar que los científicos podemos a través de nuestras teorías y datos discutir nuestras propias creencias, ¿no? Y en esto la filosofía es fundamental, ¿ok? Y parte del diseño científico es minimizar la ideología para que las teorías y los datos funcionen independientemente. Por lo menos un buen científico intenta hacerlo. Y acá es donde, bueno, un poquito nosotros estamos aquí abajo y vamos a tratar desde la biología de la conservación de mantener, reparar o mejorar los sistemas sociales para afrontar los problemas socioambientales. Y bueno, acá es más o menos creo que donde realmente termina la clase. Recordemos esto un poquito, que son sistemas complejos. Y bueno, ahí terminamos. Bueno, ¿siguen todos ahí o estoy hablando solo como...? Eso es lo que no me gusta de esto, pero... ¿Siguen todos ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno. Sí, sí, sí. Seguimos. Bueno, si quieren abrimos, esta sería la primera clase básicamente, si quieren abrimos a preguntas, estamos más o menos en horario,
Así tengo interacción de si entendieron algo, no entendieron nada, se durmieron. Pregunten nomás sin problema las dudas que tengan. Es el momento. Ahí dejo de compartir pantalla. ¿Están cansados? ¿Quieren descansar un ratito? Profe, yo tenía una duda de cómo iba a ser la dinámica. Damos teoría y a partir de esa teoría hacemos un trabajo. Claro, claro. Ahora yo planteé, ¿no es cierto?, básicamente la problemática ambiental, qué raíces tiene, y planteé también cómo vemos a la biología de la conservación desde la cátedra. Lo que van a hacer a ustedes ahora, yo les voy a dar lecturas que están en el tema 1, y en un rato Gisela les va a dar el primer práctico, que el primer práctico tiene justo que ver, se los voy adelantando, por ahí Gisela después les va a adelantar más, con analizar unos problemitas de conservación más restringidos y generar un modelo que lo vamos a llamar transdisciplinar y conceptual, en donde veamos distintos aspectos del problema. Básicamente el práctico va a ser sobre eso, para que ustedes empiecen a pensar más que solo desde la biología, que las problemáticas tienen que ver también con otras cosas. ¿Ok? Gise, ¿querés responder algo sobre eso? Hola, ¿sí? ¿Me escuché bien lo de la qué pregunta? ¿Responder qué? No, ahí me preguntaba cómo iba a ser la actividad práctica después de la teoría, digamos. Y yo básicamente le dije que justamente yo le di la idea de la conservación como algo transdisciplinar y que el primer práctico trata de tomar dos pequeños temas de conservación que van a tener que leer y sobre eso hacer un modelo conceptual transdisciplinario de análisis para ver cómo llegar a un objetivo determinado de solución del problema. No sé si Sí, están... yo ahora, un momentito, si quieren descansar un ratito, les muestro también una presentación cortita de cómo se armaría un modelo conceptual, que es que la herramienta que vamos a usar para analizar dos problemas de conservación, por eso se decía, armemos grupos, después lo charlamos, en los dos problemas que están planteados. Los PDF del escrito están en el entorno, al igual que la guía de trabajos prácticos.